Proverbios capítulo 7. Ya hemos dejado atrás el capítulo largo, es el largo capítulo 6, y nos adentramos en la última parte de los consejos del padre a su hijo o a sus hijos. En ciertos momentos habla en plural. Bueno, leemos los versículos 1 al 4, esa es la introducción de este capítulo. Dice así de esta manera: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, una vez más nos acercamos a la Escritura en esta tarde, tu pueblo congregado aquí en este lugar, que tú has levantado para gloria tuya, para extender el reino de los cielos, para que aquellos que están preparados para vida eterna, destinados desde antes de la fundación del mundo, puedan llegar al conocimiento de la verdad. No sabemos quiénes son, pero ayúdanos a ser fieles para hacer luz en esta ciudad e incluso alcanzar a aquellos, gracias a los medios que tenemos hoy, que no están cerca nuestro, pero tú puedes llegar a ellos con tu palabra. Tú puedes convertir las almas, salvarlas, para que realmente puedan ser salvados de sus pecados, librados de la condenación y puedan estar para siempre con Cristo. Por eso, Padre, oramos que tú uses tu palabra más allá de lo que hemos de decir en este momento. Pero en particular, al volver a tratar el tema de la crianza en el hogar, pedimos, Padre, que tú nos permitas ver en nuestra iglesia familias sanas, familias piadosas, padres abocados a cultivar amor por tu palabra en la vida de los hijos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los hijos y su relación con la palabra de Dios es el título de este mensaje, ¿sí? Porque los versículos 1 al 4 abordan eso, hacen un énfasis en eso una vez más. Son en realidad la introducción. 1 al 4 es la introducción al último discurso del Padre en todo este grupo de enseñanzas que empezó en capítulo 1 y termina en capítulo 9. Ya capítulo 10 empiezan los proverbios compilados, así que no siguen todo un capítulo un mismo tema, sino que van de a 2 o 3 versículos nomás viéndose tema por tema, ¿no? Pero hasta aquí, en capítulo 7, 8 y 9 es un solo discurso. Es un solo discurso, ¿sí? Y estos versículos 1 al 4 son la introducción de ese extenso discurso. Cuando vamos al capítulo 8, noten ahí capítulo 8, versículo 1, nos damos cuenta que no comienza como debería comenzar un nuevo discurso, ¿no? Porque empieza con una pregunta. No clama la sabiduría, da su voz la inteligencia en las alturas, junto a los caminos. Así que nos damos cuenta que es la continuación de algo que se vino diciendo, ¿sí? Lo mismo que el capítulo 9. Cuando nosotros entramos ahí, vemos que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas. Bueno, no estamos leyendo ahora el 8, pero el 8 empieza a hablar de una exaltación de la sabiduría. Y cuando vamos al 9 nos damos cuenta que continúa hablando de esa exaltación de la sabiduría, ¿sí? Así que hay un solo discurso, 7, 8 y 9, ¿sí? Lo vamos a ir viendo obviamente por partes, porque así merece ser enseñado este pasaje. Pero vamos a ver en esta tarde, con la ayuda del Señor, la introducción, ¿sí? La introducción. Y esa introducción que seguramente ustedes ya inmediatamente habrán captado la idea, es una reiteración. Si usted ha seguido la lectura conmigo y usted está acostumbrado a leer Proverbios mes a mes, porque tiene 31 capítulos y se puede leer todos los meses, si está acostumbrado a eso, usted se va a dar cuenta que esto es una reiteración de cosas que el Padre ya había hablado. Y es una reiteración sobre la importancia de cultivar una relación adecuada con la Escritura. Ya había hablado de esto el Padre. Ya había hablado y lo habíamos mencionado en su momento, pero es una reiteración de eso una vez más. Así que parece que para este padre
es sumamente importante que los hijos respondan bien a la palabra de Dios. Y así debe ser en todo hogar cristiano. Está preocupado este papá de cómo los hijos responden, cómo reaccionan ante la palabra de Dios, y él está preocupado en educarlos para que ellos respondan bien a esa palabra. Sí, este es el énfasis. Por eso es que está bueno que, muy a pesar de que ya hemos nosotros visto eso, porque lo dijo varias veces, hagamos una vez más el acento sobre ese asunto, porque el texto hace el acento. El Espíritu de Dios hace una vez más el acento sobre la importancia de que los hijos aprendan a relacionarse bien con la Escritura. Bueno, así debería ser en todo hogar cristiano, porque el propósito, queridos hermanos, de todo liderazgo, ¿sí? No me equivoco en esto, en este absoluto, el propósito de todo liderazgo, ya sea en la iglesia o en el hogar, es lograr que los que están bajo nuestro cuidado respondan adecuadamente a la palabra de Dios. Sí, ese es el propósito de todo liderazgo, ya sea del pastor, ya sea de los líderes de jóvenes, ya sea de los maestros en la escuela dominical o en una clase de niños, ya sea en el grupo de damas, todo liderazgo, ¿sí? Y también en el hogar, papá y mamá, el propósito del liderazgo, ¿sí?, es ayudar a los que están bajo nuestro cuidado a que respondan adecuadamente ante la palabra de Dios. Simplemente tres ejemplos contundentes, ¿sí?, en la Escritura, de que eso es lo que Dios buscaba con un liderazgo, ¿sí? Por ejemplo, Génesis capítulo 18, versículos 17 y 19, que es a raíz de este evento que Abraham es llamado amigo de Dios, ¿sí? Dice así el texto: Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice, esta es la razón por la cual no le encubro a Abraham lo que voy a hacer. Él es mi amigo, a él le cuento lo que voy a hacer. Esa es la idea de la expresión allí, ¿no? Bueno, ¿por qué lo consideraba su amigo? Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Interesante, ¿no? Yo sé que él va a mandar. Él se va a ocupar de usar su liderazgo para mandar a sus hijos y a sus descendientes, después de ellos, a sus nietos, que guarden el camino de Jehová. Interesante que en Juan capítulo 17, Cristo ora llegando al final de su ministerio, ¿sí? Su ministerio terrenal, ¿sí? Y dice así Cristo orando en Juan 17, versículo 4 al 8. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Interesante, ¿no? Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Llega al final de su ministerio y dice, la obra que me diste que hiciese, la completé. ¿Cuál era esa obra? Las palabras que tú me diste, se las di a los que tú me diste, a esos escogidos, se las di. Y ellos las recibieron, y ahora, después que las recibieron, te conocen a ti. Ahora ya saben, tienen un pleno conocimiento de ti y de mí, de quién soy yo, y ahora tienen una relación contigo. Interesante. El propósito del ministerio terrenal de Cristo lo deja reflejado aquí. Era lograr que aquellos que el Padre le dio para discipular, para cuidar, para apacentar, ellos tengan una buena respuesta hacia la palabra de Dios. Y lo hizo, y lo logró. Dice, les di tu palabra y ellos la recibieron. Interesante, ¿no? ¿Qué será de ustedes, papás, ahora que todavía tienen hijos pequeños, llegando a la vejez, si es que el Señor no viene antes, ¿no? ¿Podrán orar así? ¿Podrán orar de esa manera? ¿Me diste hijos? Y las palabras que me diste yo se las di y ellos las guardaron. Y ellos las guardaron. Tremenda, ¿no?, responsabilidad de los que están en el liderazgo. Y tercero de Juan, versículo 3 y 4, dice así, un pasaje muy, muy conocido. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y dice así Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.
Ese es el propósito de todo liderazgo. Propósito de lograr que aquellos que están bajo nuestro cuidado logren tener una respuesta apropiada a la palabra de Dios. Y eso causa mucho gozo. En verdad, todo líder espiritual es lo que más gozo le causa. Ver a sus hijos, a sus discípulos, a los que están bajo su cuidado, bueno, verlos realmente reaccionar y amar la palabra de Dios. Y esto debería ser así. Así que Salomón, quien está escribiendo este pasaje en Proverbios 7, no está exagerando. No está exagerando al insistir en este asunto. Más bien está Salomón en plena armonía con el propósito de Dios para un líder. Lograr que las personas que están a su cuidado respondan bien a la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo debe ser la relación que los hijos deben cultivar con la Biblia o con la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser la respuesta que se espera de los hijos o que los padres deben cultivar? ¿Cuál es la respuesta apropiada? Bueno, el texto a nosotros nos responde diciendo utilizando 6 verbos imperativos, ¿sí? Así nos responde el texto. El texto en versículo 1 al 4 va a decir guarda, atesora, lígalos, escríbelos, di y llama. Esos son los verbos imperativos que utiliza para decir cuál es la respuesta que espera el padre de sus hijos en cuanto a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzamos esta serie de enseñanzas sobre el tema de papá enseñándole a los hijos acerca de cómo responder a la sabiduría? Que habíamos notado que había un énfasis en que le decía, oye, 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 presta atención. Y dijimos lo importante que es en verdad enseñar a los hijos a que aprendan a oír y prestar atención. Sin embargo, ahora va más allá, como que ahora es un curso avanzado esto. Salió de la primaria y esto ya va a otro lado, porque ahora ya no es solo oír y prestar atención. Eso no es todo, en verdad, lo que el padre quería cultivar en los hijos en relación a la Escritura. Eso era solo el comienzo, la base para una verdadera relación con la palabra de Dios está aquí, en este texto, ¿sí? ¿Cómo debe ser la relación de los hijos con la palabra de Dios? En primer lugar, nos dice que debe ser una relación en la que ellos toman la Escritura como una prioridad. Esa palabra guarda del versículo 1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Verso 2, guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es una palabra que está mucho en el libro de Proverbios, pero también en el libro de los Salmos. La palabra guardar, que se ve que era muy común en la cultura hebrea, ¿no? Para hablar de algo muy particular. Y esa palabra tiene la idea de hacer un cerco, guardar, ¿sí? Hacer un cerco y con espinos, ¿sí? Para poder poner ahí algo que querían proteger, de una manera exclusiva, ¿no? Poniendo algo en un lugar especial, protegiéndolo y separándolo de todos los demás. Esa es la idea de esa palabra guardar, ¿sí? A separar algo de todos los demás para protegerlo de una manera particular. Así que los hijos deben llegar a cultivar tal relación con las Escrituras que le dan un lugar especial en sus vidas. Eso deben lograr papás con sus hijos. Deberían llegar los hijos al punto de saber que la dedicación a ella está por sobre cualquier otro asunto u ocupación en esta vida. Eso se debe cultivar en la vida de los hijos, que ellos vean que realmente es una prioridad real, obviamente, en sus vidas. Por eso, enséñele a darle prioridad al comienzo de cada día. Insisto, queridos papás, con ustedes, acostúmbrense a tener ese devocional día a día con sus hijos. Ellos van a entender que es importante si ustedes le ayudan a ellos a tener ese devocional día a día, antes que cualquier otro asunto, antes que ocuparse de ir a la escuela, antes que ocuparse de cualquier otra actividad. Cuando no hay escuela, es el momento de leer la Escritura. ¿Es lo primero que hacemos en el día? Sí, porque es lo más importante. La vida de Daniel es un ejemplo sumamente profundo de esto, ¿no? Cómo Daniel en verdad oraba 3 veces al día, le daba prioridad justamente a su relación con Dios. Bueno, si hacen esto ustedes papás, de acostumbrar a sus hijos a leer la Escritura cada mañana, les van a estar enseñando obviamente que es una prioridad. Una prioridad. Levantarse y antes de partir para cualquier otra actividad, vamos a leer la Escritura. Bueno, enséñele también a dar prioridad a los cultos, donde es enseñada la palabra de Dios, ¿sí? Enséñele que en realidad es el momento donde nosotros suspendemos todas otras actividades para darle prioridad
a la enseñanza de la Escritura. Bueno, así cultivará en ellos esta actitud, esta respuesta que la Biblia, que la Escritura demanda, ¿no?, hacia sí misma, que sea una prioridad en la vida de los suyos. Pero enséñeselo con el ejemplo. Sea usted papá, sea usted mamá, un ejemplo que la Biblia para usted es una prioridad. Que sus hijos se críen, crezcan en su hogar, viéndoles a ustedes, dándole prioridad en su vida diaria a las Escrituras, como algo realmente sumamente importante. ¿Cómo debe ser la relación de los hijos con la Biblia? En segundo lugar, debe tener abundante, o deben llegar a tener abundante conocimiento de las Escrituras. El otro imperativo que utiliza allí es atesora. Dice, atesora contigo mis mandamientos en versículo 1. ¿Sí? Y esa palabra atesorar, en el idioma original, tiene una raíz rara, ¿sí? Y es tapar. Es tapar. Uno dice, ¿cómo llega a atesorar de tapar? Bueno, parece que la idea es esta, es como tapar un cofre, como guardar cosas y taparlo. Allí como que uno está guardando, como una alcancía. Esa sería la idea de esa palabra allí, ¿no? Como esconder en un cofre. Por eso se traduce como atesorar, ¿sí? Debe ir acumulando, los hijos deben ir acumulando conocimiento de la Biblia de la misma manera que un hombre rico deposita su dinero en un banco. No guarda un hombre rico las sobras, ¿no?, en el banco, sino acumula cifras significativas. Esa es la idea de atesorar, de que ellos vayan acumulando en su corazón, en su mente, cifras significativas del conocimiento de las Escrituras. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones, ¿sí? Así que los hijos deben salir del hogar con un abundante ahorro de la palabra de Dios en sus corazones, y eso es tarea de los padres, atesorar, guardar, para que en la vida se tengan recursos para saber cómo enfrentar las diferentes situaciones, ¿no? ¿Cómo debe ser la relación de los hijos con la palabra de Dios? En tercer lugar, deben respetarla en extremo. Deben tener un alto respeto por la palabra de Dios. Noten lo que dice el verso 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a las niñas de tus ojos. Una expresión bíblica también esa, guárdala como a la niña de tus ojos. Sí, bueno, la niña de los ojos se refiere a esa parte sensible del ojo, ¿no? La parte sensible del ojo y donde la más pequeña basurita es quitada de inmediato porque, bueno, no solo molesta, ¿no? Una cosita que se mete ahí, una pelucita que se mete en el centro del ojo, ¿no? Es molesto y además no nos permite ver. Bueno, la idea es que los hijos deben llegar al punto de tener un respeto tal por la Biblia que se vuelven sensibles los hijos a cualquier tergiversación o incluso a cualquier cosa que se interponga o que intente desviarlos a ellos de la verdad de Dios. Cada vez que se trate de algo que tergiversa la Biblia, trátelo con ellos, con la debida seriedad. Estamos muy acostumbrados a bromear y a tomar a la ligera las Escrituras y difícilmente contagiemos así y cultivemos un respeto reverente hacia ella. Como la niña de tus ojos, como algo delicado, como algo serio, como algo que hay que tratar enseguida. ¿Cómo deben relacionarse los hijos con la palabra de Dios? Bueno, deben rendir su voluntad a ella. Noten lo que dice el verso 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Sí? Parece que la expresión, esa de lígalos a tus dedos, ¿sí?, parece referirse a un anillo incrustado en los dedos, con la idea figurativa de que la palabra de Dios guía lo que hacemos, es la base de nuestro comportamiento. Algunos otros dicen que en realidad es esa tira de cuero que usaban los judíos y que se la envolvían con cierta cantidad de vueltas en la mano y después le daban vueltas en los dedos y después terminaban dándose vuelta en la muñeca, donde tenían una cajita, una pequeña cajita de cuero, y ahí adentro tenían ciertos textos del libro de Deuteronomio y uno del libro de Éxodo. Y la tenían allí, bueno, como haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 6, ¿no?, donde decían que debía tener en la frente y en la mano la ley de Dios, y ellos lo hicieron de esa manera. Obviamente es una cuestión figurativa en Deuteronomio 6. Como diciendo, la palabra de Dios debe guiar todos tus pensamientos, lo que haces. Y esa es la idea aquí, y esa es la idea, que la voluntad de los hijos esté entregada a la Escritura. Pero tal comportamiento, ¿sí?,
nace obviamente de una voluntad rendida a la autoridad, por eso debe estar escrita en las tablas del corazón. Y ese es un trabajo serio de los papás, ¿verdad? Difícil, porque están en una situación difícil los papás, yo sé, entre lo que tienen que cultivar en su casa de moral cristiana y también cuidar que no se transforme en una religión vacía, ¿no? Y trabajar para que eso que moldean como conducta cristiana basada en la Escritura se escriba en las tablas de su corazón, se vuelva una realidad en su vida interior. Y eso es un trabajo de pastoreo de los hijos, pastoreando a los hijos para que realmente ellos aprendan en su propio corazón después a amar las Escrituras. ¿Cómo deben relacionarse los hijos con la palabra de Dios? Bueno, deben establecer un lazo familiar. No encontré otra palabra ahí, yo usé la misma que utiliza el texto ahí. ¿Sí? Deben establecer un lazo familiar con la Escritura. Noten lo que dice el verso 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Interesante, ¿no? El texto. Bueno, se utiliza una figura de íntimo conocimiento. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver después. En lo que va a hablar después, va a hablar de esa relación que ese joven, que el padre ve, que Salomón miró por la ventana y vio en la calle a un joven falto de entendimiento y se fue con una mujer extraña. Y acá habla de tener una relación de hermandad con la sabiduría, en contraposición a ese joven sin entendimiento que se fue con una extraña, ¿no? Pero se utiliza una figura de íntimo conocimiento como el de un familiar cercano, íntimo, como lo es un hermano o una hermana, a quien uno conoce bien, ¿sí? Por eso el pastor a veces da ejemplos de cómo era mi hermano, cómo era mi hermana, porque hay una relación de intimidad familiar, ¿sí? Que uno conoce al otro de una manera muy particular. Así que los hijos deben llegar al punto de estar familiarizados con la Biblia. No debe resultarles un pariente lejano, es la idea, siguiendo la figura, ¿no? No debe parecerles un pariente lejano la Escritura, ¿sí? Al que poco conocen porque no lo ven muy a menudo. Y esa es la idea, sino alguien más íntimo, más cercano, ¿sí? Así que el resultado del trabajo diligente y serio de los padres en cultivar un hábito de lectura y de estudio de la Biblia es que los hijos llegan a estar familiarizados, esa es la palabra aquí, con el uso de la Biblia. Se acostumbran a traerla al culto, a desarrollar su propio devocional diario, a hablar de manera natural de sus historias, sus enseñanzas, sus personajes. Suelen iniciar conversaciones incluso en el día a día preguntando asuntos de la Biblia. Y ese nota ya está familiarizado se nota que la está leyendo, se nota que realmente tiene interés porque está en su vocabulario. Es como con un familiar, cuando uno llega y se encuentra, no, porque ¿sabes qué? Mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. ¿Por qué habla de eso? Porque es la relación que tiene uno día a día con su familia, con la íntima. Esta es la idea, familiarízate con la Escritura. Bueno, esa es la idea de que lo que los padres deben hacer con los hijos, llegar al punto de que ellos se familiaricen y la conozcan de manera íntima, la Escritura, de tal manera que se vuelva una cosa natural, escuchar de su hablar historias de la Biblia, personajes de la Escritura, y bueno, de esa manera obtener una relación adecuada con las Escrituras. Ninguna relación es más importante para tus hijos que la que establecen con la Biblia, y eso debería ser tomado bien literalmente y en serio por los papás, porque su eternidad depende de esa relación, de la relación que tienen con las Escrituras. Tú tienes la responsabilidad de cultivar en ellos esta gran verdad, haciéndolo creíble en las decisiones y hábitos que estableces en tu hogar. Muéstrale, papá, que la Biblia es importante para ti y seguramente va a ser un buen ejemplo, van a ser buenas pisadas para que ellos establezcan una buena relación con las Escrituras. Algunos de ustedes han publicado algo en las redes sociales que me pareció interesante, estaba bueno. Y dice así lo que han publicado algunos de ustedes. Dice, mis hijos saldrán de mi hogar más pronto de lo que yo quisiera pensar. Uno de los mejores dones que les puedo dar es que salgan de mi hogar con un hábito de leer, entender y perseverar en la palabra de Dios. Puedo confiar que esa palabra viva y eficaz hará la obra en ellos. En sus pruebas y fracasos regresarán a Dios por medio de su palabra,
y Él los levantará. Interesante, ¿no? Creo que fue una mamá que escribió eso, ¿no? Que publican siempre pero que me refiero a quien escribió, si es una mamá, de Crianza Reverente, de ese canal. Muy bueno, muy bueno. Y recomiendo ese canal. Habla sobre la crianza en reverencia a Dios, en temor a Dios. Y es cierto eso. La mejor herencia que los padres pueden dar a los hijos es el conocimiento de las Escrituras. No será el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, sino en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra. Eso es lo más valioso que se le puede dar a una persona, el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque los entendidos, ¿qué pasará? Dice Daniel, resplandecerán como las estrellas a perpetua, y se me fue la palabra, perpetua luz o eternidad. El asunto es que habla de que tiene un beneficio eterno, el conocimiento de la verdad de Dios. Por eso lo que hacemos, el privilegio que tengo yo de enseñar las Escrituras es una gran misericordia de Dios. Tremendo eso, porque permanece para la vida eterna. Lo que vamos sembrando en el corazón de las personas. No hay nada más importante que ustedes puedan hacer, papá, con sus hijos, que enseñarles a ellos a tener una buena actitud y una buena respuesta ante la palabra de Dios. Prepárenlos para eso, porque la eternidad de ellos está en juego. Muy bien, Señor, bendiga su palabra y vamos a pasar al tiempo de tomar las peticiones. Vamos a terminar la transmisión ahí.